lo que es diseño de primers. Ya les he pasado el link con la práctica, ¿sí? Ay, no, pues se me quedó para el pobre del Gary. Sí. Es cierto. ¿Se puede poner pausa? Sí. No veo. Entonces, solamente para recordar lo que es PCR, ¿ya? Sí, ya está. Ya. Solamente para recordar lo que es PCR. PCR es una técnica que hemos utilizado para amplificar un fragmento específico a partir de una molécula o de un ADN genómico. Y a diferencia de la evolución natural, normalmente vamos a tener una copia de un fragmento pequeño, una copia que se hace millones o billones de copias, ¿no? En ese sentido, a nosotros no nos interesa copiar toda la molécula de ADN, nos interesa seleccionar, escoger, nosotros escogemos qué es lo que queremos copiar. El proceso de PCR tiene tres partes que son repetidas una y otra vez a través de una serie de ciclos, que son la denaturalización, la hibridación y la elongación. Y la denaturalización ocurre en 95 o 92, donde la temperatura hace que los puentes de hidrógeno se rompan y la cadena molde se separe por completo. La hibridación, que puede ser una temperatura variable entre 48 y 58 grados centígrados, que es donde los primers se unen a la secuencia molde que ya se encuentra separada. Y finalmente la elongación a 72 grados centígrados, esta es una temperatura fija y depende de la enzima polimerasa que usemos, en este caso la TAC polimerasa, y a esta temperatura la enzima ADN polimerasa, que ustedes ya saben que no puede trabajar si no tiene un punto de anclaje de doble cadena, se une a los primers y empieza a copiar, ¿sí? Y como se acordarán, el sentido de síntesis de la polimerasa es 5:3, siempre crece desde el extremo 3'. Y por lo tanto tenemos una serie de ciclos que repiten estos tres pasos de entre 30 y 40 veces, permitiendo obtener 2 a la 30 o 2 a la 40, que es lo mismo que decir unos 2 billones de copias en total. Entonces, el proceso tiene algo muy interesante y es de que los primers son los que van a delimitar qué es lo que copiamos y por ello son diseñados, no son entregados al azar. Tienen que ver los primers como un punto de entrada y un punto de terminada de salida, ¿sí? ¿Qué significa? Que a diferencia de la replicación donde siempre tenemos diferentes primers random que se unen a lo largo de la secuencia, acá solo tenemos un único par, forward y reverse. Y imagínense por un momento que se consiguieron un cuy de mascota. De mascota, por favor. Un cuy de mascota. Y su cuy ahorita no tiene salud. Su cuy ahorita no tiene casa. Así que van a jugar con él. Y no quieren que se les escape de, digamos, de la mesa. ¿Qué hacen para que el cuy no se escape de la mesa? ¿Es verdad? ¿Se va para acá? ¿Se va para acá? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, ¿qué acabo de hacer? Le acabo de bloquear el paso al cuy. ¿Quiénes definen el espacio que el cuy tiene para moverse? Mis brazos. Forward, reverse. ¿Por qué? El forward se une a la secuencia complementaria. Es igual a la secuencia líder, por lo tanto, por complemento forma puentes de hidrógeno con la secuencia complementaria. Si la secuencia complementaria está de 3 a 5, mi forward está de 5 a 3 en esta imagen. Por lo tanto, ¿hacia dónde crece la cadena? Para allá. ¿Sí? Mientras que el reverse es igual a la secuencia complementaria. ¿Qué significa? Que va a formar puentes de hidrógeno con su complemento, que es la secuencia líder. Si la secuencia líder está de 5 a 3, el primer reverse se ve de 3 a 5. Y por lo tanto, la secuencia de la cadena va a crecer para allá. Lo que obtendremos en nuestro primer ciclo de PCR será algo como esto. Un punto en el que está nuestro brazo, que es el forward, y lo que corre de largo, y el otro punto que es el reverse, que es nuestro otro brazo y que lo corre de largo. ¿Sí? Cuando pasemos, y es como se ve de esta manera, cuando pasemos un segundo ciclo, estas dos se separarán, y ahora aquí abajo, que es la complementaria, se unirá otra vez el forward, y la líder de arriba se unirá otra vez el reverse. Lo que ya estaba truncado a este punto permanece, y lo que no estaba truncado ahora será truncado otra vez por mis dos brazos. Lo que hará que al final tengamos un fragmento bien delimitado y pequeño en comparación a un cadena molde. Y esto sucede en el tercer ciclo, como máximo. ¿Qué
¿Qué significa? Que después del cuarto y quinto ciclo, la PCR no solo dependerá de copiar mi cadena molde, copiará copias de mis copias, hasta que llegue un punto en el que mis copias de copias sean más concentradas que mi secuencia original. Y así es como obtenemos un fragmento pequeño a partir de mi secuencia molde. Por lo tanto, ¿qué es importante aquí? ¿Dónde coloco mis primers? No vamos a poder copiar más allá del primer forward ni más allá del primer reverse. Aquí se queda todo, ¿sí? Ahí se queda todo. Por lo tanto, y aquí viene la versatilidad de la PCR, nosotros diseñamos los primers, nosotros decidimos dónde van, nosotros los creamos, ¿ok? Y así es como una PCR puede servir para detectar enfermedades infecciosas, para detectar enfermedades no infecciosas, para poder hacer pruebas de paternidad, etc. Nosotros decidimos que copiamos. Por lo tanto, el diseño de primers es el primer paso para una buena PCR y el más importante. Si no pueden diseñar bien sus primers, no obtienen nada. ¿Qué criterios debemos tener para diseñar un buen primer? Este debe tener entre 18 y 25 pares de bases, un promedio de 20, ya que esta longitud le dará especificidad, es decir, que este primer no se unirá a ninguna otra parte del genoma más que donde nosotros queremos que se una. Tendrá un porcentaje de guaninas citocinas entre 40 y el 60%, y esto es algo muy importante. A diferencia de la nimetimina, la citosina y la guanina tienen 3 puentes de hidrógeno, un puente de hidrógeno adicional. Eso implica que necesita un adicional de energía para que estos puentes se puedan romper y la citosina y la guanina se puedan separar. Por lo tanto, cuando nosotros evaluamos un primer, obtenemos dos tipos de temperaturas. La temperatura M, también llamada temperatura de melting o temperatura de fusión, que es a la temperatura a la cual se rompen los puentes de hidrógeno de una determinada secuencia. En el caso del primer, es la temperatura a la que el primer no se une a nada, no puede formar puentes de hidrógeno. Si bajamos esta temperatura apenas un poco, es decir, de entre 3 a 4 grados centígrados menos, obtendremos la famosa temperatura de annealing o temperatura de hibridación, la temperatura crítica a la que nuestros primers podrán volver a formar los puentes de hidrógeno, ahora complementarios a su secuencia molde, y al mismo tiempo será lo suficientemente caliente para que nuestra secuencia molde no se vuelva a juntar. ¿Sí? Ese es un punto de equilibrio necesario. Imagínense por un momento que nosotros tenemos más del 60% de guanina y citosina en la secuencia de nuestro primer. Este valor de aquí subiría. En consecuencia, este valor subiría también. En consecuencia, esta ganancia que ven acá se aproximaría peligrosamente a la temperatura de prolongación hasta que sea una línea recta. Si eso sucede, nosotros no tenemos la certeza de que nuestros primers se hayan unido para cuando venga la polimerasa a copiar. Y por lo tanto, no sabemos si lo copiará. Por otro lado, si nosotros bajamos por debajo del 40%, este valor será muy pequeño. En consecuencia, este valor será más pequeño. Y este valor de acá bajará. Y bajará a un punto en el que la cadena molde otra vez se vuelva a juntar. Ya no será disponible y por lo tanto tampoco funcionará mi PCR. Entonces, una zona de confort, por así decirlo, sería entre 40 y 60 grados centígrados, equivale a una temperatura de media entre 48 y 60 grados centígrados, lo que nos dará una hibridación entre 48 y 58 también. ¿Sí? Otros detalles van a ser también la formación de ciertas estructuras externas o secundarias que no nos favorecen a nosotros. Es decir, por ejemplo, los homodímeros. ¿Qué es un homodímero? Es la situación en la que un reverse resulta ser complementario consigo mismo, es decir, con otra molécula de reverse, y forma puentes de hidrógeno entre ellos. Si forman puentes de hidrógeno entre ellos, ¿quién se une en mi secuencia molde? Nadie, así que no hay una PCR. ¿Sí? Igual con los heterodímeros. Si mi reverse se vuelve complementario a mi forward y se unen juntos, ¿quién se une a mi secuencia molde? Ninguno, no hay PCR. Las horquillas son como una liga de pelo.
Significa de que un solo reverse se encuentra complementariedad dentro de sí mismo y se dobla, se ennuda y forma puentes de hidrógeno en sí mismo. Si esto está hecho así, bombita, lo que se le llama hairpin, horquilla o liga de pelo, ¿cómo se va a unir en mi secuencia molde? Tampoco. ¿Sí? Entonces, estas tres estructuras para nosotros nos dificultan el trabajo. Lamentablemente, como nuestra secuencia va de 18 a 25 pares de bases, no podemos evitarlos. Solo podemos esperar que estas secuencias, estas estructuras se destruyan antes de que llegue a la temperatura de hibridación. Para ello tenemos que saber diseñar correctamente nuestros primers. ¿Cómo diseñamos los primers? Bastante sencillo. El forward, como hemos dicho, es complementario a la secuencia complementaria. Por lo tanto, es exactamente la secuencia líder. Tomamos un pedazo de 20 nucleótidos de la secuencia líder donde la queremos y se acabó. Eso es el forward. Fin, no necesitan más. Sin embargo, el reverse van a tener que hacer una actividad que hicieron en primera fase. Como el reverse es complementario a la secuencia líder, tenemos que hallar el complemento de la secuencia líder. Es decir, seleccionamos la secuencia líder a la altura a la que lo queremos, hallamos el complemento y tenemos que reportarlo en sentido consensus. ¿Por qué sentido consensus? Porque las empresas biotecnológicas que sintetizan el primer una vez que lo han diseñado van a tener que trabajar como su trabajo naturaleza. La secuencia va a tener que crecer desde el extremo 3', así que van a empezar de 5 a 3 también. Por lo tanto, no les podemos dar la secuencia en 3 a 5, porque la van a sintetizar al revés. Así que la tienen que voltear ustedes. Entonces, esta actividad ya la conocen y ahora vamos a darle una aplicación directa. ¿Qué vamos a hacer ahora en esta primera parte? Van a entrar a NSBI, como dice el taller, van a buscar el gen de la célula plasmina, exon 2, y van a seleccionar dos regiones que les permitan copiar todo el exon 2, es decir, inicio de exon 2, final de exon 2. Como recién está aprendiendo a diseñar primers, no importa si cae exactamente en el exon 2, un poquito afuera del exon 2 o un poquito dentro del exon 2, mientras que tengan sus dos primers. Y cuando tengan sus dos primers pasaremos al TM Calculator. ¿Sí? Muy bien. 15 minutos. Lo que vamos a hacer en esta página, que es como una especie de calculadora, es en primer lugar seleccionar con qué polimerasa queremos trabajar. Y hay varios tipos de polimerasa, pero como ahora estamos haciendo un trabajo teórico, vamos a quedarnos en TAC, DNA polimerasa y el buffer que le corresponde.
tamaño. Pueden ser un primer de 20 y un primer de 21, o un primer de 18 y un primer de 25, dependiendo también de sus necesidades. ¿Sí? Muy bien. La siguiente parte. Vamos a colocar nuestro primer aquí. Y tenemos que empezar colocando analizar para que el programa reconozca el primer y tengan acá sus valores, ¿sí? Una vez de que podamos hacer eso, ahora vamos a evaluar lo que es herping, self-dimer y heterodimer, las tres estructuras que hemos visto ahí abajo. Entonces, la energía libre de Gibbs o entropía es una energía necesaria para una reacción. Cuando la energía delta G es cero, implica de que la reacción está en equilibrio y es fácilmente reversible. Es decir, una reacción salta de un lado de la ecuación al otro sin ningún problema. Pero a medida de que se requiere más energía para desarrollarla, este delta G aumenta considerablemente. Y tenemos dos valores. Si es un valor negativo, significa de que absorbe calor y requiere energía para poder trabajar. Mientras que si es un delta G positivo, significa que libera calor. ¿Sí? Para poder trabajar. ¿Por qué es importante reconocer el delta G? Porque nosotros lo que queremos es que nuestras estructuras secundarias, que sí o sí van a existir, se destruyan o se vuelvan nulas, es decir, se rompan los puentes de hidrógeno para cuando alcancemos nuestra temperatura de hibridación. De esta manera, aunque tengamos horquillas o dímeros, para cuando alcancemos la temperatura de hibridación, que es la que importa, el primer siga siendo recto. ¿Sí? Así que no importa si a 4 o 10 grados centígrados se forman horquillas, mientras que a 50 grados centígrados, que es nuestra hibridación, no se formen horquillas. ¿Cómo sabremos eso? A través de las aproximaciones que hace el equipo. Entonces, vamos a poner acá herping. ¿Sí? Y automáticamente va a salir el resultado, pero tenemos que actualizarlo porque por default me pone temperatura ambiente, que es 25 grados centígrados. Y yo tengo que poner la temperatura de hibridación, que es la que me interesa, es decir, esta de acá, el anilat. Entonces, yo pongo acá 52, que es mi temperatura de hibridación, y le pongo update o actualizar los resultados. Cuando haga eso, lo que va a hacer es va a darme una lista de este estilo. Pero después pueden apreciar, vamos a tener valores incluyendo el delta G y la temperatura de melting. ¿Temperatura de melting de qué? De mi horquilla. Entonces, la regla de oro que ustedes deben recordar más allá de lo que es el delta G es que el delta G debe encontrarse de forma segura entre -3 y +3. Pero no debe ser 0. ¿Por qué no debe ser 0? Claro que es imposible encontrar el equilibrio absoluto, pero recuerden que 0 es altamente reversible. Y 0 tampoco nos ayuda. No significa de que no se rompa la horquilla. Significa de que incluso a hibridación va a estar formándose y rompiéndose, que es mucho peor. ¿Ok? Entonces, 0 no, pero sí entre -3 y +3. Fuera de estos valores, cada vez se requiere más energía para que la reacción pueda ser reversible. Y eso significa, en palabras sencillas, que nuestra horquilla no se va a deshacer antes de llegar a la hibridación. ¿Cómo lo sabemos? Acá tenemos delta G de 0,96 y como pueden ver la temperatura es de 41.1. Mi temperatura de hibridación es 52. ¿Es la misma temperatura? No, es menor. Significa de que para cuando lleguemos a 52 la horquilla se habrá deshecho. La siguiente, 1.27, 37.7, sigue siendo menor, no pasa nada. 1.47, 23.2, sigue siendo menor, no pasa nada. 1.86, 11.6, un recontra menor, no pasa nada. Se dan cuenta de que hay una correlación entre el delta G y la temperatura. Cuando no vean la temperatura, fíjense, -3 +3, pero no 0, y serán los mismos resultados. Entonces, a pesar de que yo tengo 4 horquillas, no importa. ¿Sí? No importa. No van a ser gran problema. Lo detalloso viene cuando ponemos homodímero. Me sale también una lista en la que junta 2 forwards o 2 reverse, lo que hayan puesto juntos. Y aquí ya tengo problemas. Me dice que el delta G es -15 y que son 8 pares de bases u 8 puentes de hidrógeno. No, 8 pares de bases, puentes de hidrógeno y 8 pares de bases los que se forman. Significa de que mi primer es prácticamente casi es palíndromo, es decir, que se lee igual de atrás adelante y por eso genera complementariedad. Por lo tanto, no lo puedo usar y tengo que volver a diseñar el primer desde cero. Y si diseño el primer desde cero, significa empezar desde cero, desde el inicio. Esperemos que eso no suceda.
Tienen que hacer hairpin y self-dimer para el forward y el reverse por separado. Y cuando estén seguros de que en ninguno de los dos casos hay problemas, pasaremos nuestra última prueba de fuego, que es el heterodimer. En el heterodimer lo que tenemos que poner es nuestro primer inicial y el segundo primer. ¿Sí? Qué interesante. Y luego calcular. Y el programa les dará de vuelta menos 12.04, significa de que igual tengo que rediseñar. Suerte por ustedes. Proceden.